ya comencé a grabar la sesión para que no haya ningún problema. Entonces, la idea que yo estoy trabajando o que quiero que ustedes puedan desarrollar es que a partir cuando, por ejemplo, de esta imagen hecho en lo que sería primitivas, o sea, son puros bloques con puras figuras sencillas, no hay ningún elemento, digamos, como un ensamble, una parte de un motor que es irregular, sino que todo está definido, que ustedes puedan definir cuando menos las dimensiones de una cadena cinemática y que programen una tarea propia, que ustedes pongan los parámetros. Entonces, aquí lo que vimos la vez pasada fue nada más un aspecto técnico. Cómo a partir de una idea o de un boceto que estamos generando a partir de utilizar Fusion, nosotros vamos a generar o vamos a empezar a hacer pruebas. Algunas de las pruebas, si se acuerdan, estuvimos mencionando. Esencialmente, una de las capacidades que medíamos del robot era la capacidad que tenía de mover y la capacidad que tenía de poder generar algún tipo de movimiento en su espacio de trabajo. El espacio de trabajo en sí, los alcances son una condición, no son algo que en realidad nos limite tal per se. Ahora, yo trabajé y no les dije nada, pero trabajamos y definí cuando menos las geometrías de este cuerpo que exportamos para generar el URDF con esta posición. Pero la pregunta sería, ¿por qué no empezar con alguna otra posición? Bueno, esencialmente eso lo que nos lleva sería cómo vamos a ligar estos elementos con la parte teórica. Entonces, si ustedes hicieron su prueba, antes que estaba descargando algunas cosas, déjenme nada más encontrar aquí los archivos que tengo. Tengo el archivo de clase. Y tenemos el visor de URDF que les había pasado. URDF Vision Example. Estoy jalando la carpeta. Y con esto podríamos verificar que nuestra exportación fue adecuada, ¿no? Y hasta este momento lo único que podemos hacer, si es que incluso lo exportáramos a lo que sería Simscape o algún otro simulador como Arvis en ROS, lo único que podríamos hacer hasta este momento sería mover lo que serían las juntas. Pero si nosotros queremos que el robot haga una tarea, lo que tenemos que hacer es coordinar el movimiento de las juntas de manera conjunta para que el robot pueda ya sea dibujar lo que sería un círculo, una línea o un elemento. Significa que entonces necesitamos determinar una ecuación que nos diga cómo se va a comportar estos elementos y lo podamos asociar con las planeaciones que estábamos trabajando o que ya trabajábamos en las prácticas 2 y 3. Esos dos aspectos hay que ver. Entonces, en el caso de la práctica 2 y 3, nosotros lo habíamos hecho en el plano. Entonces, si yo o si nosotros nos paramos de esta manera y si yo alineo la cintura, es decir, si yo pongo que la cintura es 0, lo que vamos a percibir es que este robot, es la cintura, tenemos nuestro hombro y nuestro brazo. Entonces, este eslabón y este eslabón en realidad se comportan como si fuera nuestro robot en el plano. Seguimos teniendo los 3 grados de libertad. Nada más que uno lo que hace es que nos hace perpendicular la acción de la cadena cinemática. Es más, si que ustedes quisieran le podrían agregar aquí un tercer eslabón para que fuera idéntico a nuestro ejemplo del plano. Entonces, algo que nosotros vamos a encontrar ya cuando empezamos a analizar estas configuraciones, por aquí lo tenía,
con nuestro ejemplo base. Esta no es la ventana. Dejen paso la presentación para la otra ventana. Para que me entienda que... bueno. No me lo cambié principal. Bueno, este es nuestro ejemplo base. Y se dan cuenta, tiene los mismos elementos que dibujamos, nada más que aquí, para verificar, yo lo que hice fue que le agregué a la terminación de este ejemplo de la práctica 4, una terminación en una punta. Entonces, de aquí ustedes ya vieron las consideraciones que hay que hacer dentro del CAD para hacer una base. Y ahora, el ejemplo que estamos viendo, o que vamos a resolver, es un caso de estudio básico dentro de los análisis que podemos plantear, porque todos los robots seriales industriales, o también los nuevos que están sacando de servicio, van a tener la misma configuración. O sea, básicamente es un vaso antropomórfico, pero que ahora cuenta con una cintura. Entonces, prácticamente la topología de esta configuración es una topología R por la articulación de rotación de la cintura, la articulación de rotación del hombro y la articulación del hombro. Entonces sigue siendo, como el ejemplo que estábamos viendo en el plano, un ejemplo 3R, nada más que esta vez es en el espacio. Y cualquier robot que ustedes, como les mencionaba, cualquier robot que ustedes manejen industrial, prácticamente siempre va a tener una configuración de una cintura, que aquí es A1, de un hombro, que aquí es A2, y un codo, que es A3. Lo que serían A4, A5 y A6 es los elementos que nos van a orientar la herramienta. Básicamente la mayoría de los robots industriales terminan en el arreglo que se llama una brida. Una brida es generalmente un elemento mecánico que nos ayuda a conectar otro tipo de elemento para transmitirle un movimiento de rotación. Entonces, básicamente, a partir del eslabón 4 o de los movimientos, lo que estamos haciendo es orientar la herramienta. Entonces, prácticamente los más planteamientos de solución que se utilizan son soluciones desacopladas. Entonces, primero resolvemos lo que sería hasta la muñeca, hasta llegar al inicio de la articulación A4, y posteriormente lo que hacemos es resolver o tener como datos de información la herramienta, determinar A6, A5 y A4. Entonces nos vamos a dedicar a este ejemplo sencillo porque meterle la orientación pues ya podría conformar como parte del proyecto. Ahora también la mayoría de los robots industriales que ustedes van a encontrar, como el que les estoy mostrando, únicamente van a contar con 6 grados de libertad. Eso tiene que ver con que para describir la postura del efector final, de la herramienta que vamos a colocar al final, vamos a requerir de 6 grados de libertad. Entonces, por ende, nuestras ecuaciones deben de contar con 6 variables. Es por eso que es un ejemplo medio curioso, porque lo que se está haciendo es hacer coincidir la cantidad de grados que necesitamos para describir la herramienta en el espacio con la cantidad de grados del robot. Ahora, no siempre se da los robots, porque, por ejemplo, el Scorebot que estuvimos viendo el otro día solamente cuenta con 5. Entonces, ahí lo único que estamos haciendo es resolver una parte de la orientación. Entonces, es importante aclarar esto porque lo que vamos a plantear va a ser un modelo de posición de la muñeca, y a partir de ahí vamos a resolver. Después le podemos agregar lo que sería la herramienta y simplemente los resultados del modelado de la muñeca se los pegaríamos a la solución de lo que sería el brazo, de lo que sería el codo, el hombro y la cintura. Y bueno, la mayoría de los robots que ustedes pueden encontrar en la industria generalmente van a tener juntas rotacionales. Ya les había comentado en el inicio de la clase, cuando estábamos abordando el tema, que la mayoría de las articulaciones que debe tener un robot son rotacionales, porque en su combinación son las que mejor rango de movimiento nos permite. Las juntas prismáticas
sí las podríamos agregar una configuración como esta, la que estamos viendo, pero el detalle que tiene es que tiene o se presenta un efecto que se llama de encajonamiento, lo que les había platicado, ¿no? Generalmente a todos nos ha pasado que si abrimos un cajón, a veces al volverlo a meter se atora. Pero es básicamente porque está dependiendo de dónde estamos aplicando la fuerza para empujar el cajón. Para que un cajón no se atore, simplemente tendríamos que empujarlo del centro. En el caso de un robot que estuviera cargando una herramienta o que estuviera moviendo algo, ahí es muy difícil que la fuerza resultante que está moviendo, que está siendo aplicada sobre el centro de masa del eslabón quede en esa misma dirección. Es por eso que casi no se aplica. Ahora, a lo que íbamos. Hay que hacer ciertas consideraciones para plantear el robot. Entonces, en el caso que tenemos aquí que hicimos en Fusion, por la propia naturaleza del programa, lo que hicimos fue dibujar todas, si se acuerdan, a partir de un conjunto de cuerpos, y a partir de ese conjunto de cuerpos lo que hicimos fue generar los componentes. Es algo particular de Fusion. En realidad, lo más común y que todos hemos manejado en algún programa de CAD convencional, generalmente es que nosotros vamos a tener las piezas, vamos a generar una pieza base y de ahí nosotros vamos a jalar el resto de las piezas para formar el ensamble. La posición del ensamble es importante. Lo vamos a ver porque lo que nos va a llegar a afectar va a ser el tipo de transformaciones que vamos a poner entre los sistemas de referencia de las articulaciones y por ende nos va a dar una misma descripción del espacio de trabajo con las mismas capacidades, pero con otras características. Ahorita lo vemos. Sé que a lo mejor ahorita suena muy como que muy rebuscado, pero con el ejemplo lo vamos a ver. Entonces, para eso vamos a partir de la misma idea que nosotros tenemos para modelar un robot en el plano. Tenemos que definir un sistema inercial, un sistema de referencia, con el cual nosotros vamos a medir la posición del robot. Por ejemplo, yo estoy poniendo aquí un sistema de referencia inercial que me está ayudando a describir lo que sería la base de la plataforma móvil, y el robot que tenemos montado sobre esta plataforma móvil es un robot serial. Entonces quiere decir que nosotros podemos poner nuestro sistema inercial ya sea con una relación directa con el robot o indirecta. Indirecta sería a partir del sistema del móvil. O sea, los móviles, cuando lleguemos a verlos, vamos a ver que vamos a requerir de un sistema en particular. En este caso yo tengo un sistema del móvil, un sistema M, que es este de color verde, y un sistema P, que me dice dónde se encuentra la pinza con la que el robot va a tomar un objeto. Entonces, ay, perdón, espero que no se haya escuchado muy feo. Entonces, vamos a colocar uno. En nuestro caso vamos a colocar un sistema de referencia, aprovechando que nuestra configuración es simétrica. Es decir, nosotros podemos poner en esta posición un plano de simetría. Entonces, eso significa que tendríamos que poner aquí un sistema inercial. A ver, déjenme ver, creo que alguien llegó aquí a la puerta. Está tocando, entonces déjenme nada más. Perdón, fue una falsa alarma. Entonces, retomando, yo estoy colocando aquí un sistema inercial. Y a partir de aquí vamos a describir lo que sería el extremo del robot o de la cadena cinemática. En mi caso yo tengo esta geometría, que es la geometría que ustedes tienen en los archivos de la práctica 4. En lo que es la práctica que hicimos, yo lo dejé como un elemento ranurado, o sea, redondeado, pero ustedes podrían agregar ya sea un sistema de referencia o
algún elemento que termine también en punta, simétrico el eslabón, para que ustedes puedan determinar si cuando programen el robot se va a mover y va a seguir la trayectoria. Entonces, ahora, de aquí lo que vamos a hacer es que vamos a tener que modelar o establecer el rango de movimiento de cada articulación. Entonces vamos a iniciar modelando la cintura. Quiere decir que a partir de este elemento nosotros vamos a calcular la cintura. Entonces, para que se entienda y que lo podamos ligar con la presentación que ustedes tienen disponible, dejen nada más, creo una nueva presentación. Me traigo este para atrás. Y vamos a copiar. Porque algo similar es lo que ustedes van a tener que hacer. Entonces este lo cierro para que no me vaya a quitar más espacio. Y aquí tenemos nuestro robot. Ahora, estamos diciendo que vamos a colocar el sistema inercial. Ahora, antes de colocarlo, de hecho me lo voy a robar de aquí, aprovechando que ya estamos acá, me lo traigo acá. ¿Bajo qué consideraciones tendríamos que colocar al sistema inercial? Bueno, cuando lo hacíamos en el plano, si se acuerdan, siempre hacíamos que el origen de los sistemas inerciales siempre coincidieran con algún punto sobre el eje de actuación de las articulaciones. Entonces, aquí, en esta imagen, lo que nos presenta Fusion sería este circulito con la flecha que nos marca el punto, la relación de la articulación. Entonces quiere decir que si yo agarro, o si nosotros tomamos y definimos una línea, significa que sobre ese punto de la intersección de esta línea que yo estoy aquí dibujando, que se la estoy agregando, aquí tengo la relación de movimiento entre lo que sería la base en negro y mi cintura en rojo. ¿Sí se entiende? ¿Alguna duda, pregunta? ¿Todo bien, más o menos? Ok. Esta parte sí no es tan sencilla. Entonces, en cualquier momento que ustedes no entiendan algo, o algo no quede muy claro, sí, por favor, sí les pediría que me interrumpieran para que yo lo pudiera explicar o detenerme para que quede un poco más a detalle. Porque siempre en el plano es a donde la mayoría de nosotros nos podemos atorar. Entonces, no, no se preocupen si algo no quedó bien. Sí les pediría que por favor, en cualquier momento pregunten, no hay ningún problema. Ahora, la siguiente relación es que igual, ya sabemos que este dibujo que tenemos aquí de la junta, lo que nos está expresando es la relación de movimiento que creamos con la siguiente relación de cuerpos, entre lo que sería el hombro y el antebrazo. Entonces, coloco esta línea y la pongo aquí. Vamos a avanzar y vamos a encontrar que igual hay una relación similar entre lo que sería el antebrazo y el brazo. Entonces igual me jalo esta línea que sería el eje de rotación de la articulación, y ahora lo que me falta nada más sería
definir con qué elemento yo quiero que esta cadena cinemática, este robot, interactúe con el entorno. Entonces, vamos a suponer que yo quiero que toque en esta punta, o sea, la mitad de este elemento. Es por eso que la configuración del ejemplo que ustedes tienen acá termina en punta, para poder observar si cuando programo yo una trayectoria, el robot sigue la trayectoria es porque estoy viendo si la punta toca la trayectoria. Entonces, eso también es algo que ustedes tendrían que diseñar. El elemento puede ser ya sea una punta, un cilindro o algo que les ayude a verificar que están tocando la trayectoria. Entonces, aquí, esto lo que significa entonces es que vamos a colocar el sistema de referencia inercial. En este caso no lo voy a poner en color negro porque la base es negra y se va a perder. Entonces, lo alineo. Si se acuerdan desde el dibujo, les habíamos quedado que la orientación era importante. Entonces, aquí la orientación que tenemos cuando nosotros empezamos a diseñar es que X quedaba de frente, es decir, perpendicular a esta cara, Z apuntando perpendicular al piso y por ende Y es perpendicular a esta cara. De hecho, se puede ver aquí y también lo pueden ver en las referencias del plano en Fusion. La línea roja es X y la línea verde es Y. Entonces X positivas hacia acá y Y positivas hacia acá. Z obviamente no lo pone porque nos podría meter ruido gráfico, pero estaría apuntando hacia arriba. Entonces aquí yo tengo X. Entonces igual voy a alinear este. Entonces yo aquí ya tendría X. Y Z. Y voy a seguir las mismas directivas que tienen todos los CADs e incluso todos los programas de simulación, donde X va a ser de color rojo de una vez, Y es de color verde y Z siempre es azul. Entonces, que por eso quieren que renueve mi licencia, pero no. Entonces, X Y y Z. Ahora, algo que estuvimos viendo justamente el lunes es que hay que colocar un sistema de referencia o lo que nosotros habíamos hecho en el plano era colocar un sistema de referencia asociado con cada articulación. Entonces, por ejemplo, si vamos a poner un sistema 1, que ese sería nuestro sistema 0, ¿en qué parte del dibujo lo pondríamos? Déjenmelo yo por acá para que lo puedan ver y puedan pensar. ¿Dónde lo pondrían?
ahorita no me quiero meter mucho en David-Hartenberg porque tiene algunos detalles. Entonces, para apoyarme y que se entienda un poco más de David-Hartenberg, ahorita no voy a meter. En ese caso, si todavía se les hace muy oculto, vamos a trabajar con transformaciones homogéneas. Porque con David-Hartenberg tendría que explicar a qué se reduce. O sea, en realidad es una reducción. Entonces, bueno, lo que tendríamos que hacer sería colocar un sistema de referencia. El inercial sabemos que no se mueve, pero entonces tendríamos que colocar un sistema de referencia uno que nos estaría describiendo el movimiento de la cintura. Entonces, nosotros ahorita, sin utilizar el método de David-Hartenberg, vamos a colocar un sistema de referencia más en esta posición. Es decir, lo estoy colocando justamente donde lo definimos dentro del dibujo. Se dan cuenta, en el dibujo lo que hicimos fue tomar un punto de una superficie redonda, asociarlo con la del barreno que definimos y ahí definimos la rotación. Entonces básicamente está sobre este plano. Entonces, aquí lo que tendría sería x1 y1 y z1. Y la cintura, ¿sobre qué eje gira? O sea, vámonos acá. Entonces, la única desventaja es que aquí no se pueden poner sistemas de referencia relativos. Entonces, imagínense que aquí tienen el sistema inercial. Y yo voy a hacer girar la cintura. Entonces, el sistema 1 está montado sobre esta pieza en rojo. Entonces, significa que ese sistema 1 gira con la pieza. ¿Sobre qué eje está girando? Ok, exactamente sobre el eje Z, pero ¿de cuál sistema de referencia? Ah, en realidad, bueno, sí, pero es ahí donde viene un poquito la confusión. La referencia con la que nosotros estamos viendo el giro, o sea, si regresamos, perdón, si regresamos a esta parte, ¿sobre qué sistema es? O sea, sabemos que la pieza en rojo gira, ¿por qué no es por el elemento que no está girando? ¿Cuál es el elemento que no está girando? La base. Ah, perdón, ya, ibas a decir. Y la base está asociada al sistema cero. Entonces, si se acuerdan cuando habíamos definido o colocábamos, por ejemplo, los ángulos, que colocábamos teta 1, o sea, colocábamos teta 1 con respecto a cero, que prácticamente es lo mismo, ¿no? Entonces, medíamos el giro con respecto a quién. Ujú. Entonces, en realidad, como convención se toma la referencia que en realidad estamos girando con respecto al eje anterior. Es como si pusieran una flecha, ¿no? O sea, imagínense que esto es una llanta. Entonces, el eje de giro de la llanta en realidad no va montado sobre la llanta, va montado sobre el eje de la brida a la que está sujeta. Entonces, este es un arreglo mecánico que funciona igual.
Este eje Z en realidad es el eje de... creo que lo puedo poner aquí. Mm, puedo volver este transparente. Es que como tengo también los antiguos, en los antiguos los voy a hacer transparentes. Ya. Entonces aquí está, ¿no? Entonces este sería el eje de giro de la cintura. Entonces este cuerpo, su referencia está sobre el sistema Z. Ahora sí. Entonces, ahora, el siguiente movimiento que tenemos sería esta articulación. La articulación del hombro que nos permite mover con respecto al hombro o con respecto al cuerpo de la cintura, porque sigue siendo la pieza de la cintura, el giro del antebrazo, que es el que estamos viendo, que sería este movimiento. Entonces, sabemos que sobre cualquier punto de esta línea, nosotros podemos aplicar ese efecto de rotación, pero ¿dónde sería más conveniente? ¿Dónde propondrían ustedes dónde ubicar ese sistema de referencia que nos ayude a describir ese movimiento? Puede ser sobre el sistema 1, o sea, lo podríamos ubicar acá, pero si lo ubicamos en el sistema 1 en su origen, que es a lo mejor a lo que te referías, no podemos porque tiene una traslación. Lo que sí podemos hacer es ver sobre qué eje podemos trasladarnos y tocar este punto. Por ejemplo, si nos trasladamos sobre X, no llegamos a lo que sería este punto, es más, nos alejamos. Con Y, si avanzamos, lo que estaríamos haciendo es que estaríamos avanzando paralelamente sobre el eje. Y si nos movemos sobre Z, va a llegar el punto donde llegamos a interceptar. Entonces lo que podemos hacer sería colocar el origen de ese sistema de referencia, ¿sí?, en la intersección entre la dirección del sistema Z1 y el eje de rotación de la junta. Por eso les digo que esta parte estoy de acuerdo que si tienen dudas me avisen, porque no es algo tan sencillo de pescar a la primera. O sea, en el espacio sí tiene un poquito más de chiste, simplemente es más costumbre. Entonces, no sé si se entienda qué es lo que estoy haciendo. ¿Está bien? Más o menos. ¿Quieren que repita algo? Ok. Si no, pues ya me preguntarán el miércoles. Entonces, como les digo, esta parte es válida que tengan dudas. Lo que no es válido es que no me pregunten, porque sí está medio cañón. Entonces aquí pongo X2, Y2 y Z2. Y como estoy poniendo los sistemas de referencia paralelos, aquí este cuerpo está girando con respecto a... Quedamos con respecto a Z, ¿no? Entonces el eje de rotación en realidad de la cintura está asociado con Z0. Aquí no es tan sencillo de ver, pero el eje de rotación está asociado con la dirección de Y1. Significa que el sistema 2 va a girar con respecto a Y1, pero con respecto a la dirección. No es que vaya a haber un vector y que vaya a girar como un círculo,
sino que simplemente es como si estuviéramos montados sobre Y2 y lo hacemos girar. ¿Por qué se va a producir este efecto? Porque Y1 y Y2 son paralelos. O sea, es decir, ahí dejen cierro este. Este que si no al rato se queja el programa. Aquí, si ustedes ven, aquí la flechita me dice, bueno, me indica cómo se mueve Z. Pero también ahorita está coincidente en la dirección de Y1. Y nosotros estamos definiendo el eje de rotación sobre un eje en esta dirección. Entonces, la definición de la rotación, a pesar de que esté movida, la está pasando sobre este sistema. Entonces, ahí como que lo que pasa es que no queda muy bien entendido, ¿no? O sea, a lo que voy. Si yo coloco Z1 aquí abajo, estamos manteniendo esta traslación. Y aquí estamos definiendo un giro, una referencia. Y lo que estamos diciendo es que este sistema 2 va a girar con respecto a esa referencia. Entonces, no hace mucho sentido que tengamos esa traslación. Déjenme ver, déjenme dibujarla. Para que se entienda mejor. Entonces aquí le pongo la flecha. Rellenos no quiero. Aquí está el formato. No. Aquí está. Flecha. Entonces, vamos a definirlo como el eje de sentido positivo en dirección de Y. Eso quiere decir que nos debe de quedar de esta forma. Ay. Sí, todo el mundo lo ve porque es el sentido de giro positivo de Y. Bueno, si no lo ven, simplemente ahorita que tienen en su pantalla, alineen su dedo pulgar en la dirección de Y1. Entonces, si se acuerdan, es como la regla del campo. Entonces, sus dedos les dice su sentido positivo. Entonces, prácticamente, si ustedes se alinean con respecto a la pantalla Y1, lo que van a ver es que sus dedos giran de esta manera. Si es que tienen esa duda. Entonces, yo voy a hacer girar al sistema 2 con respecto a esta dirección. Pero la referencia de la rotación está aquí. Y yo voy a hacer girar algo que está acá. ¿Están de acuerdo? Bueno, ¿qué es lo que se hace? Bueno, esto es algo común que pase cuando estamos trabajando en el espacio. Cuando se presentan este tipo de situaciones, generalmente ahí lo que está pasando es que los movimientos se están encadenando y pueden ser trasladados a algún otro punto. Es decir, la rotación del sistema 1 o el giro del sistema 1 lo podemos llevar sobre todavía este sistema y no necesariamente directamente sobre la relación o la intersección de los cuerpos. Entonces, en realidad, aquí ya lo que tenemos es la relación de giro de la cintura. Si nos seguimos trasladando sobre este eje, lo que vamos a encontrar debido a cómo está diseñada esta estructura mecánica, es que el eje de rotación de la cintura y el eje del hombro se intersectan en un punto. ¿Sí? ¿Todo el mundo lo ve? Bueno, cuando tenemos intersecciones en este tipo de elementos, lo que generalmente se hace es que se colocan sobre ese punto dos relaciones de movimiento. Entonces, es decir, aquí lo que nosotros podemos colocar sería el origen del sistema 1 y al sistema 2. Entonces, así como están, ahorita se van a ver alineados. Ahorita voy a volverlos a dibujar.
Entonces nos quedaría que Y1 y Y2, ahorita en esta posición, quedan alineados. Ahora, para poderlo explicar, dejen que ya lo copié. Me voy a ir aquí y voy a quitar al robot, porque tengo los dos sistemas de referencia. Cómo da lata PowerPoint. Que quiere que a fuerzas le haga caso. Entonces aquí está. Entonces, sobre este eje, lo que está pasando es que definimos un giro. Déjenme copiar este. Y en este caso, Z positivo no es en esta dirección, es al revés. Ahí se me perdieron otra vez los efectos. No era en relleno, contorno, aquí. Flecha, es la que apunta en la otra dirección. Entonces, sí, ¿se acuerdan que para explicar la rotación o las matrices de rotación, lo que hacíamos era aprovechar de que las direcciones de los vectores son vectores libres? Significa que yo podría tomar las direcciones de los vectores y llevarme sus efectos a cualquier otro punto. Entonces los voy a montar. En este caso, Z1 y Z2 van a apuntar a la misma dirección. Pero el sistema 1 y el sistema 2 van a girar. El sistema 1 va a girar de esta manera, perdón. Entonces aquí yo tengo X1 y Y2. Es lo que le va a pasar a este sistema de referencia. Entonces, en esta relación, aquí está. El ángulo que hay aquí es nuestro ángulo de nuestro motor. Entonces, ¿sí se entiende ahorita esta relación de giro? Ok. Ahora, en este caso nos está ganando los sistemas porque la estructura está de frente. Por eso es que los sistemas se ven alineados. Yo lo que estoy haciendo es desalinearlos. Ahora, al hacer lo que ahorita les platicaba, de subir el origen del sistema 1 a la intersección de estos dos sistemas de referencia, lo que estoy haciendo es que ahora voy a tomar como referencia el sistema 1, que sería el que tengo acá. Entonces, este me lo llevo para acá. Entonces, aquí tengo Z1 y X1 y Y1. Ahora, en esta posición no se alcanza a distinguir la diferencia entre X1, entre el sistema 1 y el sistema 2. Lo que pasa es que el sistema, ahora aquí lo que quedaban coincidentes eran los ejes Z. Aquí los que vamos a hacer coincidentes son los ejes Y. Entonces Y1 y Y2 van a ser los que queden apuntando en la misma dirección para definir el giro de esta articulación. Entonces, eso significa que cuando nuestro robot
el antebrazo gira, los que se van a mover sobre el plano XZ van a ser Z2 y X2. Y ahora, este queda al revés. Déjenlo, ponemos con las flechas para que quede bien y no haya confusión. Y este sería nuestro ángulo de orientación de nuestro sistema 2 con respecto al sistema 1, pero ahora vamos a girar sobre la dirección de Y. Entonces es una diferencia importante con respecto a lo que nosotros estábamos viendo cuando modelábamos una cadena cinemática en el plano, porque generalmente siempre girábamos sobre el eje Z. Ahora, ahorita Mel me hizo la observación, ¿no? ¿Qué pasa si utilizamos el método de Dynamit-Hartenberg? Porque es el método que viene por lo general descrito en la mayoría de los libros de texto de robótica. El método de Dynamit-Hartenberg es una convención la cual nos va a obligar, como mencionaba Mel, a que todos los cuerpos giren con respecto a un eje Z. En ese método de Dynamit-Hartenberg, lo que va a pasar es que Z2 debió de haber quedado apuntando en alguna dirección. Si en lugar de que este fuera Y, al definir el sistema 2 de esta manera, lo tendríamos que definir Z en esta dirección. Ahora, no es tan arbitrario. Para definir al eje Z, tenemos que seguir algunas consideraciones. Entonces, antes de ver o aplicar ese método, prefiero ahorita que ustedes vean que lo podemos modelar ahorita por transformaciones homogéneas. El hecho que implica, bueno, ahorita algo muy fácil, simplemente hay que entender qué pasa en cada uno de los casos, es decir, que agarren un poco de experiencia modelando en el espacio y ya que la tengan, ya podría explicar un poco el método de Dynamit-Hartenberg. Ahora, el método de Dynamit-Hartenberg para modelar en el plano tiene varios, no es que sean inconvenientes, pero sí tienen algunas cosas que luego llegan a complicar su enseñanza. Esencialmente porque es un método general estándar que ustedes incluso han encontrado en los artículos, pero el método de Dynamit-Hartenberg llega a cambiar dependiendo del autor del libro que ustedes revisen. ¿Por qué? Porque es un método que sigue vigente, entonces no me acuerdo si está patentado o no, pero si se utiliza tal cual o se cita esa información, en algunos casos, porque es algo comercial, se tienen que pagar regalías. Entonces, algunos autores de libros lo que hacen es que modifican un poco el método sin modificar la parte esencial. Entonces, si ustedes revisan ahorita su libro de Craig y lo comparan con algún otro libro de robótica como el Oyeiro o el Sponge, generalmente las referencias para medir generalmente al eje X, como se va a determinar para un sistema siguiente, llega a cambiar. E incluso yo hasta tengo mi propia versión del método de Dynamit-Hartenberg. Entonces, la que yo les enseñaría sería mi versión y les explicaría la diferencia con las demás, pero en su momento. Entonces, es por eso que esta parte que les acabo de explicar, ¿quedó claro? Ok. Entonces, ahora ya se entiende por qué aquí ahorita estoy colocando, aunque no se noten, al sistema 1 y al sistema 2. Simplemente es porque salieron colineales. Ahora, vamos a hacer algo similar como lo que hicimos acá. En realidad, sobre cualquier parte de este sistema, de esta línea de actuación de la articulación de rotación, no necesariamente tiene que ser en este punto, sino puede ser en cualquier parte, yo puedo colocar el origen del sistema 3 que nos describa la articulación.
Entonces, este ejemplo pues, es muy básico, es el ejemplo del profesor, porque si yo me traslado sobre el eje Z, por cómo está configurado el robot, voy a encontrar que si me desplazo sobre Z, también voy a crear una intersección entre el eje de actuación de la articulación. Entonces ahí definimos el siguiente sistema de referencia, que sería el sistema de referencia 3. Entonces me lo llevo para acá, lo pongo aquí y necesito nada más llevar referencias acá arriba. Entonces generalmente aquí pues, no se va a ver Z porque coincide. Entonces ahorita lo voy a cambiar por un color, aunque no es azul, pero no más para que se entienda por qué. Entonces generalmente lo pongo en cian porque contrasta muy bien con el azul. Entonces aquí es 3. Y aquí es 3. Entonces, así como va, me lo llevo y lo voy a copiar acá. Lo que me hace ver es que todo está medio chueco en el dibujo original que estoy haciendo. Entonces simplemente lo que hice ahora fue avanzar sobre esta dirección. Y bueno, aquí Z3 sí lo puedo poner en azul. Y va a pasar lo mismo, ¿no? Ahora estamos modelando esta articulación. Ya me lo puso. Miren, eso también es nuevo para mí. Entonces, como se puso que se iba a editar los límites, me está dejando en la posición de descanso. Entonces aquí estamos viendo el rango de movimiento de la articulación. Entonces igual gira sobre este eje y en nuestro caso de nuestro diagrama es Y3. Entonces quiere decir igual Y1, Y2 y Y3 son paralelos. Significa que van a girar en la misma dirección. Entonces básicamente podría yo tomar este diagrama, llevármelo para acá y lo único que tendríamos que hacer sería cambiar las referencias. Por ejemplo, bueno, creo que pude haber hecho un intercambio más sencillo. Aquí sería Z3. Aquí sería Y3. Y2. O sea, estos dos son iguales. Aquí tendríamos X3 y nada más cambio de lugar la referencia. Y este ángulo que estoy obteniendo, bueno, aquí a lo mejor no aclaré algo en ambos diagramas, vamos para que se entienda. Déjenme nada más copiar esta flecha. Bueno, ¿qué es lo que me faltó aclarar? Que el ángulo entre X1 y X2 entre Z1 y Z2 es el mismo. Es lo único que me faltó aclarar. Y lo mismo pasa acá. Ahora lo que estamos midiendo es cómo está la orientación del sistema 3
con respecto al sistema 2. ¿Sí se entiende? ¿Alguna duda, pregunta? Bueno, si no, ahorita me dicen. Ahora, ya estamos aquí. Y lo que nosotros vamos a plantear, como los diagramas que estábamos viendo acá, es que nosotros al final a nuestro robot le vamos a pegar una herramienta para que haga una tarea. Entonces puede que le pongamos una pinza, que le pongamos un elemento para soldar, cualquier cosa. Entonces, lo que nosotros queremos hacer es indicar dónde se va a encontrar la herramienta para hacer esa tarea. Si fuera una punteadora, pues simplemente te le tendríamos que indicar dónde se encuentra el origen del punzón para que las articulaciones, las juntas, pudieran tomar una posición y ubicar justamente en un punto deseado lo que sería el origen o el punto de la herramienta. Entonces, nosotros lo que vamos a hacer es que, como le hacíamos en el plano, igual vamos a colocar un sistema de referencia sobre dicho punto. Y a nosotros ese sistema de referencia ya le hemos puesto un nombre. Generalmente era nuestro punto de interés y lo definíamos como nuestro punto o nuestro sistema P. Ahora, yo ahorita copié nada más los sistemas de referencia, pero siempre que vamos a definir el sistema de nuestra herramienta, en el ejemplo pasado yo lo había puesto paralelo para simplificar, pero también en la mayoría de los casos, cuando ya se modelan también las herramientas, el sistema de referencia asociado se pone paralelo, con el fin de reducir variables y parámetros dentro de la descripción del robot. Entonces, así como yo lo tengo, simplemente lo que estoy haciendo es decir, que voy a girar, bueno, no voy a girar, voy a tener el origen de este sistema, ahí es P, aquí. Ahora, no necesariamente tendría que ser a lo mejor el final de la herramienta, sino puede representar a lo mejor otro elemento asociado con la herramienta. Porque, por ejemplo, si fuera un robot que esparce pintura, en realidad este punto y esta orientación sería la posición de cómo se pone el aplicador. A lo mejor ustedes no han hecho pintura automotriz, pero el aplicador, al final cuando sale el aire, lo que saca es un chorro de pintura que se le llama abanico y que tiene una determinada forma de un abanico, pero ahí lo importante cuando nosotros hacemos ese tipo de procesos es que la distancia que tiene que haber entre el aplicador y la pieza tiene que ser constante y va a variar dependiendo de la forma de la pieza que se está pintando. Entonces, un buen pintor, como los que ustedes pueden encontrar en los talleres automotrices, que pintan o que hacen reparaciones, generalmente es una persona que tiene buen pulso y que ya tiene medido la distancia que tiene su aplicador, su pistola de pintura, con respecto a alguna pared. Entonces ahí sí, no cualquiera lo puede hacer. Entonces lo que nosotros quisiéramos sería ponerlo. Entonces de aquí, para completar ahora el diagrama que yo tengo acá, lo único que voy a hacer es colocar otro sistema de referencia. No sé por qué no me deja arrastrarlo. Ya. Ahora, yo sé que a lo mejor no coincide, pero cuando menos es simbólico. Entonces, este sería nuestro punto P. Lo voy a colocar acá.
Me sacó una flecha que yo no quería. Ahorita la borro. Y este es P. Y nada más nos va a ayudar para describir si el robot va a hacer la tarea bien o si lo estamos programando bien. Entonces, nada más déjenme copiar esta. Esta parte ya lo entendieron. Y este también no me la voy a chutar. Ahora, de aquí le agrego con el map tape. Dejen hacerlo más compacto. Ahora, igual, lo que vamos a utilizar van a ser transformaciones homogéneas. Entonces, significa que vamos a tener que definir una transformación que nos ayude a describir las relaciones de posición y de orientación entre el sistema 1 con respecto al sistema 0. Antes de que las definamos ya con sus elementos, que es algo que vamos a hacer muy fácil, o que ya hemos hecho, vamos a definirlas de esta manera. Aquí, entre el sistema 0 y el sistema 1, en términos de rotación, ¿qué relación hay? ¿Ok? ¿Sobre qué eje estamos girando? Ok. Entonces aquí nuestra transformación aquí tendría que tener una rotación sobre el eje Z. Y aquí tendría que tener una traslación. Es decir, tendríamos que describir la posición del origen del sistema 1 con respecto al sistema 0. Es que no se debe de haber quitado, pero bueno. Eso bueno, gráficamente se ve así. Se ve que de aquí a acá lo pongo de color negro y le aumento tanto el grosor para que se note. No lo he cerrado. Entonces, vamos a describir la posición del sistema 1 con respecto a 0. Bueno, algo que se me estaba pasando aquí es la matriz de rotación y el ángulo de aquí ya lo habíamos definido, ¿no? El ángulo es un ángulo teta 1 con respecto a 0. Nuestro vector nulo que nos está describiendo lo que era Ay, se me fue el nombre. La perspectiva. Entonces, como no queremos modificar la perspectiva, lo dejamos nulo y nuestro factor de escala. Entonces, de aquí a acá tenemos esta transformación. Ahora, entre 1 y 2 tendríamos que definir una transformación. Entonces sería entre el sistema 2 y el sistema 1. Ahora, ¿cuál sería la relación que nosotros tendríamos en la matriz de rotación? ¿Sobre qué eje vamos a hacer girar el sistema 2? Ajá,
Exactamente, entonces vamos a girarlo sobre Y. Este ángulo. Y un vector de posición del origen del sistema 2 con respecto al sistema 1. Ahora, si yo lo intentara dibujar, el punto o el origen del sistema 1 y del sistema 2 son el mismo. Significa que este vector sería un vector nulo. Ahora, algo que necesitamos tomar en cuenta es que no porque los vectores o los elementos sean nulos, no significa que no nos terminen afectando dentro de nuestras transformaciones en sistemas que son configuraciones seriales. Entonces, a pesar de que sea cero, sí se pone, ¿eh? Entonces, esta sería nuestra transformación. Lo sé igual, el factor de escala y el vector de perspectiva no los modificamos. ¿Alguna duda? ¿Alguna pregunta? ¿Todo bien? Más o menos. Bueno, entonces voy a cerrar este y de aquí, para que el diagrama no quede incompleto. Déjenme borrar esto para que se entienda. Ahora, lo que vamos a necesitar ahora sería definir una transformación que nos diga qué relaciones de posición y de orientación hay entre el sistema 3 y el sistema 2. ¿Sobre qué eje vamos a hacer girar al sistema 3? Y lo vamos a hacer girar un ángulo θ3 con respecto a 2. Y aquí vamos a tener un vector de posición del sistema 3 con respecto al sistema 2. Y este vector, ahora este sí se vería. Y sería este. Ahorita tal vez no vean que tiene mucho sentido poner los vectores de posición, pero cuando nos aventemos el ejemplo básico que sería el robot Puma, ahí va a tener más sentido. Y ahora, una transformación, ¿sí?, entre lo que sería nuestro sistema P y nuestro sistema 3. Entonces, bueno, aquí no lo definí mucho, pero sí pueden intuir, ¿no? ¿Qué tipo de relación en rotación hay entre el sistema 3 y el sistema P? ¿Cómo son los sistemas? Exactamente. Entonces significa que no importa sobre qué eje planteemos la rotación, significa que de todas maneras va a ser cero. Entonces aquí lo que va a pasar es que la matriz en este caso va a ser nuestra matriz identidad de 3×3. Está abajo, perdón. Es que estoy buscando el símbolo. Ahí está. De 3×3. Aquí sí vamos a tener un vector de posición que nos diga cómo está ubicado el sistema P con respecto al origen del sistema 3 y nuestros elementos no cambian. Y bueno, ustedes ya se la saben. Prácticamente para describir este punto, ¿qué es lo que tendríamos que hacer? Es decir, vamos a plantear la descripción del sistema P utilizando estas transformaciones. Entonces, ¿qué tendríamos que hacer?
Entonces, eso significa que tenemos la transformación de 0 a 1, la transformación que nos de 2 a 1, la transformación de 3 a 2 y la transformación de P a 3. Entonces, ¿hay alguna diferencia con lo que nosotros hemos trabajado en el plano? Si se dan cuenta, no. Lo único que está pasando, o sea, en términos de cómo se plantean los modelos, básicamente sigue siendo definir nuestras transformaciones de relaciones entre cada uno de los sistemas de referencia que asociamos a una junta y después multiplicar las transformaciones. En el caso del plano siempre habíamos trabajado con rotaciones sobre el eje Z. Aquí lo que encontramos utilizando este método es que estamos utilizando no solo rotaciones sobre el eje Z. Aquí estamos utilizando rotaciones sobre el eje Z y sobre el eje Y. Podría darse el caso donde rotemos sobre el eje X, pero ahorita por la estructura mecánica del robot y por cómo lo definimos, no se presenta. Entonces, básicamente ahorita tendríamos que calcular esta ecuación. Ahora, vamos a ver qué requerimos para calcularla. Bueno. Bueno, ahorita no sé si me lo haya brincado. Aquí está. Lo estuvimos viendo, ¿no? La vez pasada. Entonces, así rápido como recordatorio. Nosotros para describir relaciones te habíamos relacionado transformaciones. Entonces, yo aquí lo que les estoy presentando son transformaciones de traslación sobre el eje X, sobre el eje Y y sobre el eje Z. Si se dan cuenta, aquí simplemente estoy describiendo un punto cualquiera, o este punto con coordenadas X, Y, puede ser descrito por un conjunto de transformaciones de traslación, una traslación sobre X, una traslación sobre Y una traslación sobre Z. En el caso de la orientación, ahí lo que dependía era cómo iban a estar, cómo se torcían o se orientaban cada uno de los ejes con respecto a un sistema anterior. Entonces, esta parte pues está aquí, ¿no? Entonces, si giramos con respecto al eje Z, lo que nosotros encontrábamos es que es lo que nosotros ahorita había dibujado en esta parte, porque aquí estamos girando nuestra primera articulación sobre Z, es que simplemente lo que estamos haciendo es girar en esta imagen al sistema J con respecto a Z, Y. Entonces lo estamos haciendo girar. Entonces lo hacemos girar y el ángulo aquí es alfa. Y ese sería nuestro eje de giro. Si lo hacemos girar sobre Y, estaríamos girando el plano o sobre el plano, los vectores sobre el plano XZ. Entonces aquí estoy girando X, Y estoy midiendo el ángulo que hay entre ellos dos con un ángulo beta J con respecto a Y. Y se acuerdan, habíamos visto algunas relaciones importantes en las matrices de rotación. Entonces aquí si hacemos girar sobre X, estamos girando en el plano YZ. Y las relaciones que yo les mencionaba eran que con respecto al eje que estamos girando, es decir, por ejemplo, aquí tenemos a X, que es nuestro pivote, la proyección que tenemos sobre estos dos es 1, y entonces siempre que vamos a girar con respecto a algún eje, nuestras
nuestro eje de rotación es el pivote, se va a volver 1, y las columnas y renglones asociados a ese pivote siempre se iban a hacer 0, para que se acuerden tantito. Entonces aquí mi pivote es Y, el renglón asociado a Y y el renglón asociado a Y y la columna asociada a Y, que sería esta, se vuelven nulas. Aquí mi pivote es Z, entonces Z se vuelve 1, el renglón y la columna asociados a este pivote son nulas. Ahora, para describir la rotación, aquí sí lleva un orden, más que nada para que se presente la ecuación. Porque podría ser indistinto el orden de giro. Al final, no importa el orden en que ustedes podrían girar, siempre llegarían a la misma orientación, pero no llegarían a la misma ecuación. Este planteamiento de giro está planteado en la página 49 del libro de Craig, donde lo primero que hacemos es girar sobre X, después girar sobre Y después girar sobre Z. Y nos daría esta matriz de rotación. Cuando tenemos que describir traslación y orientación ya en el espacio, pues simplemente multiplicamos una transformación que nos contenga todas las traslaciones y todas las rotaciones. Y esa sería la transformación que nosotros vamos a utilizar. ¿Eso a qué nos llevaba? Bueno, a lo mejor ahorita no se acuerdan porque pues no hemos tenido la interrupción de las clases, pero cuando habíamos descrito la postura del efector final, el vector de postura, estamos empleando los ángulos de Euler. Entonces, aquí directamente la medición sí la tenemos en ángulo. Pero, si nos vamos ya directamente a la transformación que tenemos aquí, lo que vamos a encontrar es que tengo una orientación alfa, que sería una rotación sobre z, me modifica lo que está proyectado sobre xx, que sería esta b. Aquí se me vuelve a presentar el giro sobre z, pero me está afectando ahora una proyección sobre x. Y se dan cuenta, así se va presentando, ¿no? Significa que en esta matriz las rotaciones o la descripción de la orientación no se pueden simplificar. En el plano lo simplificábamos porque en x, como girábamos siempre con respecto a un solo eje, los ángulos con los que se orientaba un objeto se podían sumar. En este caso, como tenemos una base que gira, eso nos impide simplificar. Solamente vamos a poder simplificar cadenas cinemáticas que estén en el plano. En el espacio lo que va a pasar es que las descripciones de la orientación todas nos van a quedar en términos de proyecciones. Es por eso que aquí yo estoy poniendo ya la descripción de la postura del efector final en términos de las proyecciones de los ángulos de Euler. En específico las de coseno. ¿Por qué? Porque si se acuerdan, habíamos visto que sobre la dirección principal de una matriz de rotación se encontraban los cosenos o las proyecciones directas sobre los ejes. Entonces, esta proyección o este coseno de gamma es igual al coseno de alfa por el coseno de beta. El coseno de beta es igual a todo este producto y el coseno de alfa es igual a esta relación. Entonces, eso si nos metía ruido para solucionar en el plano, para solucionar en el espacio nos mete más ruido, porque tenemos un conjunto de ecuaciones que son todavía menos lineales que la vez pasada. Entonces, aquí viene la importancia de por qué utilizar algún tipo de solución, ya sea desacoplada o matemática, para poder solucionar primero dónde se va a encontrar la muñeca de un robot y después su herramienta. Que en realidad es al revés. Primero definimos dónde se encuentra su herramienta y a partir de ahí definimos dónde se encuentra su muñeca. Entonces, esta transformación sería las que tendríamos que colocar
aquí, simplemente que aquí lo que nosotros le diríamos es que las rotaciones sobre X y Y son cero. Aquí las rotaciones sobre X y Z son cero. Lo mismo acá, sobre X y Z son cero. Y aquí que todas las rotaciones son cero. Entonces, la manera más sencilla de hacerlo, de calcular el modelo, es definiendo una función y calcularlo mediante álgebra simbólica en un programa. Entonces, antes lo tenía que hacer a mano y tenía que calcular cada una de las matrices. Entonces, es lo que sale. Entonces, ahorita no tendríamos ningún pretexto porque ya simplemente la herramienta nos permite calcular el modelo. Ahora, si lo hacemos ahorita no nos va a dar tiempo. Vamos a hacer ya nada más el planteamiento para que la siguiente ocasión calculemos dicho modelo. Entonces, aquí yo sé que ahorita esta parte se puede volver algo pesada. Y para eso voy a utilizar esta tabla. Esta tabla es muy parecida a la que ustedes van a encontrar en los artículos. Es más, antes de copiarla, déjenme copiar la lámina. Y lo que voy a hacer es mover estas para acá. Le voy a hacer espacio a la tabla. Entonces ahora sí me la traigo. Entonces esta la pongo aquí. Ahora, en los parámetros de Dynavit-Harteman ustedes van a encontrar una tabla de 4 elementos. En esto que vamos a utilizar nosotros solamente tiene 6. ¿Por qué? Bueno, uno de los problemas para modelar en el plano, perdón, es que tenemos que modelar o definir. Ay, perdón, es que se me metió un gallo. Ahora sí ya. Tenemos que definir cuando menos, en el caso de cada articulación, una variable y parámetros. Entonces, en el mejor de los casos tendríamos que definir a lo mejor un parámetro. Pero si nuestro robot no es regular, a lo mejor tendríamos que estar terminando de definir a lo mejor alrededor de entre 1 a 5 parámetros. Entonces, es por eso que este método que acabamos de utilizar, mucha gente no lo usa, porque requiere de un manejo de cierta cantidad de información. El método de Dynavit-Hartenberg lo que busca es reducir la cantidad de información que requerimos para describir un robot. Si ustedes ven esas tablas, lo único que van a utilizar van a ser 4 parámetros. Entonces, de describir 6, bueno, van a describir 3 parámetros y una variable. Entonces, de describir una variable y 5 parámetros es una ganancia, entre comillas. Entonces, ahora, ¿qué es lo que tengo aquí? Bueno, tengo los elementos que me van a ayudar a describir las traslaciones sobre cada uno de los ejes. Por ejemplo, aquí para describir del sistema 1 al sistema 0. Y también sobre qué ángulo va a estar torcido. Es decir, vamos a tener la actuación asociada con el ángulo θ. Pero eso no significa que a lo mejor nuestra junta no puede estar torcida. Ahorita porque todas las juntas en este ejemplo son perpendiculares entre sí. Pero si tuviéramos un robot como el que tenemos acá, las juntas no son perpendiculares entre sí. Tienen un ángulo de torsión entre ellas. Entonces, vamos a nada más a describir esta tabla y ya está. Ahora,
Tenemos traslaciones sobre X, Y, Z. Y en los ángulos de Euler, yo lo tengo descrito de esta manera. Gamma está asociado con X. Tiene la R porque en inglés es el roll. Entonces también para que se acostumbren en la nomenclatura de robótica, gamma es roll, beta es pitch, es decir, sobre y alfa es yaw, o yaw, sobre Z. Entonces, estos no les hagan caso. Y ahorita los vamos a ir rellenando. Entonces, vamos a describir las relaciones que componen el vector de 0 a 1 entre el sistema 0, o la posición del sistema, del origen del sistema 1 con respecto al sistema 0. Tenemos traslación sobre X, es decir, nos movemos sobre el eje X para llegar a este punto. Así que dice el público, ¿sí o no? O ya los perdí por la hora. Bueno. Sí. Vamos a definir los elementos que componen el vector P1. Este vector P1, para que se lo vayan imaginando mejor, lo que tenemos es una coordenada tenemos un conjunto de coordenadas. Tenemos una coordenada X, Y Z. La pregunta que yo le estoy haciendo, déjenme pasar un poquito para acá, es cuánto vale la coordenada x1 con respecto a 0. Para terminar de definir el vector p1 con respecto a 0. Ok. La coordenada y la coordenada en z. Entonces tiene un valor, ¿no? Entonces pueden asignarle el valor de una literal o pueden nada más asignarle el valor del elemento. Entonces en este caso yo se lo voy a asignar así. Déjenlo cierro. Entonces nada más porque así nos vamos a ir. Entonces el que me interesa que sobreviva es este. Entonces, ya quedamos que este 0, este 0, y este z tiene esta componente. Entonces, ustedes le pueden poner el nombre que quieran, yo se lo voy a dejar así para que se entienda. Ahora, en esta parte lo que vamos a hacer es describir la rotación. Entonces, yo aquí tengo la rotación de la junta, ¿no? Sería esta dirección. Esta rotación que está definida aquí. Giramos sobre X. Sobre Y. Entonces lo que tenemos es este ángulo. Y como pueden ver, ya no es tan complicado llenar la tabla. Entonces, de aquí, lo que hicimos fue avanzar al sistema 1. ¿Cuánto vale la traslación sobre X para poder llegar al origen del sistema 2? Recuerden que su origen es el mismo. O sea, me tengo que mover de este punto para alcanzar ese mismo punto.
Esa es la pregunta. No, entonces significa que la traslación, la traslación es en X es cero, en Y es cero y en Z es cero. ¿Por qué? Porque ya no estamos moviendo ni para acá, ni para acá, ni para acá. Quedamos en el mismo lugar. Ahora, aquí lo importante, igual definimos la rotación. ¿Giramos sobre X? No. ¿Giramos con respecto a Y? ¿Sí? Y no giramos con respecto a Z. Ahora, ya estamos en 2, vamos a ir a 3. ¿Nos tenemos que mover sobre X2 para alcanzar el punto 3? No. ¿Sobre Y sobre Z? Ok. Igual, ustedes pueden ponerle el nombre que quieran. Yo lo que hago es que mantengo estos elementos para saber dónde se encuentra la relación, ¿no? Pero sí, ustedes pueden ponerle L's, H's, las letras que ustedes gusten. No hay ningún problema. Y prácticamente aquí, igual, sobre el único eje que vamos a tener rotación va a ser sobre Y3. Entonces significa que este cero, y aquí vamos a girar delta 3 con respecto a 2. Y bueno, aquí tiene sistema 4, pero entonces significa que aquí ya no existen. Y ahora más sería la relación que hay entre el sistema 3 y el sistema P. Y pues, pasa lo mismo, ¿no? Estamos en 3, queremos llegar a P. ¿Nos tenemos que desplazar sobre el eje X3? No nos tenemos que desplazar. ¿No nos tenemos que desplazar sobre Y3? Tampoco nos tendríamos que desplazar. Y sobre Z, sí. Sería una Z que nos dijera una distancia Z3P. Y habíamos definido que este sistema no va a girar, únicamente va a quedar paralelo para indicarnos el punto donde va a interactuar el robot. ¿Se entendió cómo configuré este último renglón de la tabla? ¿No hay alguna duda? Ok. Déjame voy acá. Es que en este caso, el punto en lo que estamos haciendo es medir relaciones entre puntos. Entonces deja nada más que se deje, copiar el puntito y ponerse donde yo quiero que se ponga. Vuelvo a copiar y lo vuelvo a definir. Entonces, en cada transformación lo que nosotros tenemos que hacer es definir el vector de posición que hay entre los orígenes. Entonces, aquí yo describo la del origen que hay entre el sistema 0 y el sistema 1. Hasta ahí no debe de haber problema. Ahora, estamos en este punto, entonces, ese sería el origen del sistema 2, que es el mismo del sistema 1. Si yo tuviera que dibujar una línea, resulta que la línea tendría que apuntar hasta el mismo punto, ¿no?
Entonces, como estás compartiendo el mismo origen, o sea, no tienes que trasladarte sobre ningún eje, el vector que hay entre el sistema uno y el sistema 2 simplemente no tiene componentes porque estás describiendo el mismo origen. Entonces, es por eso que aquí en la tabla, en la descripción, la traslación nos queda como un vector nulo, porque simplemente no tendríamos que cambiarnos de posición en este punto. Es que los sistemas están encimados. Es por eso que nos quedó así. No sé si ya queda un poco mejor explicado. Sí, aquí yo lo que les recomendaría es que cuando estén modelando en el espacio, procuren ser lo más visual que puedan. O sea, aquí yo estoy dibujando los vectores. De hecho, si se dan cuenta, tengo dibujado los sistemas de referencia dibujados por separado, a diferencia de los del robot. Y también lo puse así para que sea diferente con respecto a lo que sería ya cuando estamos pasando la información. Entonces, una de las ventajas es que podemos utilizar una aplicación o un programa que nos permita hacer este tipo de ecuaciones rápidas. Entonces, sí, la recomendación sería sea lo más visual posibles. O sea, dibujen lo que puedan y lo que tengan que definir y eso les va a ayudar mucho. Y bueno, de hecho sí se tiene que hacer porque cuando ustedes tengan que documentar el comportamiento de un robot, pues prácticamente lo que van a hacer son diagramas. Y lo vieron en los artículos, ¿no? Los artículos lo que tienen son los diagramas que describen cómo plantearon los sistemas de referencia, cómo ubicaron cargas, cómo se ven algunas propiedades en el espacio del robot. Entonces hay que ser a veces muy gráficos, porque bueno, la ecuación se entiende ya después de que uno puede generar a partir de la ecuación la gráfica. O sea, esto en realidad va en esta dirección, no va al revés. Entonces, es una recomendación. Entonces, no sé si tengan alguna duda, pregunta. Bueno, si ahorita no hay dudas, lo que vamos a hacer es que vamos a calcular las matrices de cada transformación. Vamos a sacar la matriz en general y vamos a hacer que el robot haga una trayectoria. Entonces, su examen va a consistir en que ustedes diseñen su propia configuración y que diseñen una trayectoria bajo ciertos parámetros que yo les dé. Entonces, va a ser más práctico, ya no va a ser tan teórico y yo creo que eso les va a ayudar un poco mejor a que sigan progresando dentro de lo que sería los proyectos y el entendimiento de la clase. Entonces, si no hay dudas, preguntas, pues ya terminamos por el día de hoy. No, al contrario, gracias a ustedes. Ah, hasta luego. Entonces voy a dejar de grabar.